Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial aquí desde las montañas de Coronado en San José, Costa Rica. Hoy vamos a pintar esta flor hermosísima que en Costa Rica se le llama nazareno. Por supuesto que el nombre viene de ese tono violeta tan intenso, morado, como el nazareno que tienen sus pétalos. Los botones son bastante rojizos, las hojas tienen algunos detalles en tonos cálidos como el naranja, vean esta que vacilona. Esta flor tiene 5 pétalos que son más anchos en el borde, más angostos hacia el centro. Tiene varios pistilos blancos que terminan en la punta con un tono violeta cálido. Entonces preparemos nuestros materiales, el agua, un par de pinceles. Yo diría que utilicemos pinceles redondos o tal vez uno redondo, depende del tamaño que queramos hacer los pétalos o la flor, y uno liner o pequeñito, número 2, por ahí, eso puede funcionar muy bien. Vamos a comenzar preparando los colores. Aquí estoy utilizando un rosa quinacridone. También se puede sustituir por un rosa permanente, y en la parte de la derecha abajo tengo 3 tonos de violeta que voy a utilizar para variar esos tonos del pétalo para que no se vea todo aburrido en el mismo tono plano opaco. Ok, entonces de derecha a izquierda tengo violeta ultramar, luego tengo violeta cobalto y luego tengo violeta dioxazina. Vamos a comenzar observando bien los pétalos. Como dije anteriormente, esta flor tiene 5 pétalos que son más delgados en el centro y más anchos hacia afuera. Tienen como una forma de gota, más o menos. Entonces, a partir de 1, 2, hasta 3 trazos, puedo lograr yo hacer ese pétalo. Voy a variar los tonos que tiene cada pétalo, porque en algunas zonas donde le da la luz se puede ver un poco más cálido. Entonces, ahí añado un poquito de quinacridone, el rosa quinacridone, para que se vea un poco más iluminado, ¿verdad? Entonces es una opción para que la flor no se vea plana. Vean también la forma que voy a lograr a través de una variabilidad en el grosor o el trazo. Es muy importante que los pétalos no se vean todos iguales. Voy a insistir muchísimo en eso. Entonces, una manera de lograr que cada pétalo quede como con su propia identidad sería presionando el pincel conforme llego al borde del pétalo. Yo pongo el pincel, lo arrastro y presiono hacia el borde. Vean que mi pincel tiene la misma dirección en la que yo quiero lograr el pétalo. Entonces, si yo quiero un pétalo largo, voy a arrastrar el pincel un poquito más y luego presionar. Si yo quiero un pétalo más corto, voy a arrastrar menos y presionar tal vez un poquito menos, ¿verdad? Aquí estoy usando un pincel número 6, redondo. Entonces, eso depende muchísimo del tamaño que queramos hacer de flores. También cuando quiero lograr que una flor se vea en perspectiva, o sea, que no se vea completamente frontal hacia mí, tengo que variar la longitud de los pétalos. Vean que en este caso estoy haciendo los pétalos de abajo muchísimo más largos que los que están en la parte superior. Los que están en la parte de arriba son pétalos que están más atrás, ¿verdad? Estoy colocando la flor ahí en un 3/4 hacia mí, o sea, no está completamente de perfil ni completamente frontal. También, si quiero hacer la flor de costado, yo puedo utilizar la referencia y colocar
la flor de esa manera para observar cómo es que de verdad se ven los pétalos en esa posición. Vean que aquí tengo que agarrar y poner la flor en esa posición, ¿verdad? En un 3/4, casi perfil hacia la derecha, porque si no estoy bateando mucho, ¿verdad? Es una manera bastante efectiva a través de la observación en la que podemos lograr pintar más realísticamente una flor o cualquier cosa que estemos utilizando como modelo. Ahora coloco mi modelo de flor de nazareno en un 3/4, de manera que tanto ustedes como yo la estamos viendo en esa posición que la quiero pintar. Entonces siempre los pétalos voy de adentro hacia afuera y vean cómo los que están abajo los empiezo a hacer con un tono muchísimo más oscuro, más profundo, con más saturación de color. En cambio los de arriba puedo lavar un poco el pincel para que el tono me quede muchísimo más claro y de esa idea de que le está pegando la luz. Ahora voy a mezclar el verde para pintar las hojas y un poquito los tallos también. Aquí voy a mezclar el verde sap, verde vejiga, con un poquitito de el quinacridone rosa. Eso para que el verde no sea demasiado intenso y se desature un poquito, se vea más natural y se parezca mucho más a las hojas que tiene esta flor. Comienzo trazando los tallos, busco dónde está el centro de cada flor y de ahí arrastro mi pincel muy verticalmente para que me quede delgadito ese grosor del tallo. Si yo lo acuesto voy a lograr un trazo más grueso. Entonces vean cómo mi pincel está apuntando muy hacia arriba y de donde está la flor busco dónde está el centro, me dirijo un poco hacia abajo, me imagino que paso por detrás, ¿verdad?, de un pétalo y arrastro mi pincel hacia abajo. Aquí estoy conectando algunas flores entre sí a través del tallo para que parezca que todas vienen de una misma ramita. Una vez que tengo ya mis tallos ubicados, comienzo a hacer las hojas. Son unas hojas largas, entonces si yo pongo el pincel, lo presiono bastante y lo arrastro hasta llegar al tallo, voy a lograr ese trazo como de hoja larga, ¿verdad? Puedo realizar 1 o 2 trazos para darle más grosor o menos grosor a cada una de estas hojitas. En la parte inferior es donde mejor se van a ver las hojas más grandes o más largas. Recordemos siempre tratar de dar armonía en la composición. Entonces yo estoy aquí agarrando un ramo de nazareno y quiero que esa composición se vea interesante. Aquí observo qué tipo de tonos puede tener la hoja. Veo que tiene por ahí unas manchas como un poco rojizas, veo que los tallos también tienen manchas rojizas. Cómo se forman esos botones también más en la parte superior, casi donde tenemos una flor ya abierta. Entonces todo ese tipo de detalles que se logran ver a través de la observación son los que yo voy a hacer poco a poco en mi pintura.
casi finalizando, pinto esos botoncitos con un rosa, violeta, palidito, ahí en medio de las flores que ya hice. Y a continuación voy a buscar un pincel más delgado. Este es un número 4, como que me estaba arrepintiendo un poco de usarlo en número 4, quería que fuera un poquito más delgado. Entonces de pronto dije, bueno, tal vez si lo aliso un poquito en la punta, el trazo no quede tan grueso. Y me arrepentí un poco porque lo había elegido previamente y lo había sacado del estuche, pero luego vi que esos pistilos eran extremadamente delgaditos y dije, bueno, al rato y es que me van a quedar un poco más gruesos que los reales, pero bueno, ni modo, vamos a utilizar el pincel bien vertical y hacer esos trazos en esa posición que los veo según la posición en la que dibujé la flor. Entonces, en las que están frontales se van a ver un poco más cortos, en las que están un poco en 3/4 se van a ver muchísimo más largos y en la que está viendo hacia la derecha se va a ver hacia la derecha también, ¿verdad? Entonces, esos pistilos van en la dirección que estoy posicionando yo la flor. Eso es muy importante porque muchas veces logramos ver una flor y puede que esté con los pistilos en una posición, en una perspectiva, y la flor, sus pétalos en otra perspectiva completamente. Entonces es donde vemos como algo extraño, ¿verdad? Y es parte de eso, o sea, es parte de ir entendiendo que una cosa va con la otra. Y creo que a través de estos ejercicios de pintura así al estilo libre, al estilo suelto, es donde vamos entendiendo observar y aplicar las pinceladas de una manera muchísimo más segura. Ya como parte final y opcional también voy a mojar mi pincel que esté un poco cargado de agua y le voy a poner un color verde de mi paleta que ya mezclé para hacer los famosos splatters o salpicado. La verdad es que a mí me encanta hacerlo, vean cómo quedó. Es un proyecto súper lindo, bastante rápido de hacer y que nos ayuda muchísimo a practicar, como les decía anteriormente, a soltar, ¿verdad? A ver la naturaleza, a interpretarla y a soltar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este tutorial pintando al aire libre y nos vemos en la próxima.